Queridos amigos, bienvenidos al canal. Soy Jorge Vilque, el que muchos de ustedes llaman el doctor del alma. Y en el día de hoy tengo el agrado de volver a comunicarme con ustedes para abarcar algo que es extremadamente importante, especialmente en la creación de nuestra propia realidad, en la manifestación de la vida que queremos. Y refiere a que en muchos casos, en la vida que estamos transitando, permitimos que muchas cosas dicten nuestro estado de ánimo. Dejamos obviamente que de repente el tráfico, otras personas, en definitiva, marquen nuestro estado de ánimo. La experiencia que queremos vivir, sin embargo, con frecuencia permitimos que las circunstancias externas dicten nuestro estado de ánimo. Dejamos que el clima, el tráfico, las personas que nos encontramos con mal humor o ese humor complejo de otras personas y cualquier cantidad, una infinidad de pequeñas cosas nos molesten y nos desequilibren. Pero en la realidad, ¿qué pasa si yo te digo que tenemos el poder de retomar el control? Si podemos aprender a actuar como si nada nos molestara, sin importar lo que la vida nos ponga en el camino. Yo sé que suena imposible, pero permítanme decirles que es totalmente posible y vamos a desglosarlos para todos nosotros, porque siempre hay una frase que anda bollando por ahí que dice que no hay que preocuparse por las pequeñas cosas, pero obviamente el problema es que desde la perspectiva de la mente, las cosas no son pequeñas ni grandes, son solo cosas, o sea, son simplemente insumos de información que podemos elegirlos, cómo percibirlos y cómo responder a esa información. Hay que pensar en esto, imaginando, por ejemplo, que en algunos casos estarán conduciendo en el auto al trabajo y alguien se nos cruza en el tráfico, pero instantáneamente sentimos una oleada como de bronca y frustración, de ira, porque no es la primera vez, son cientos de veces que ha pasado esto en esta y otras vidas. Inmediatamente el ritmo cardíaco se acelera, podemos gritar o pensar algunas palabras fuertes y nos ponemos de mal humor por el resto del viaje y tal vez de todo el día. Pero obviamente después de llegar a donde íbamos, el problema es que cuando la persona esa que nos cortó de repente el paso y que tenemos que aprender a que eso pase poco menos que desapercibido, en realidad no nos hizo nada, no pasó nada, no sufrimos ningún daño.
físico ni de ningún tipo, no tuvimos accidentes ni enfrentamos ningún tipo de consecuencias tangibles y reales para nosotros. Es simplemente un evento que la mente percibió como una amenaza o una ofensa. Obviamente no estoy diciendo que está bien que la gente haga ese tipo de cosas o que conduzca de forma imprudente, pero sí digo que tenemos la opción de elegir cómo responder a ese evento. Podemos, obviamente, dejar que nos arruine todo el día de repente, o podemos aprender a actuar como si no nos molestara. Entonces, en la realidad, vamos a la base de este trabajo que es ser imperturbable. Es extremadamente importante para nosotros aprender a cómo responder. Porque ocurre que cuando percibimos algo desagradable o molesto, hay toda una liberación química en el cuerpo y entramos en una respuesta automática de lucha o huida, como el humano abarca este tipo de cosas. Pero presten atención a lo que digo, lucha o huida. Por lo tanto, nuestras emociones toman el control y todo lo lógico, nuestro razonamiento lógico, se pierde completamente. Pero sí podemos interrumpir ese proceso. ¿Qué pasa si en el momento de sentir, y les digo que funciona porque yo lo hago, qué pasa si en el momento en que empezás a sentir esa carga, entre comillas, emocional, podemos elegir conscientemente cortar esa respuesta? Obviamente que no siempre es fácil, pero con práctica se puede entrar en la mente y el cuerpo para mantener la calma y centrarse sin importar lo que se presente en nuestro camino, actuando como si nada nos molestara. Significa, obviamente, en muchos casos, desarrollar rasgos de una acción o una fuerza superior en la vida que implica estar centrado en nuestro poder personal y recordarnos a nosotros mismos que hemos llegado a ser el creador de nuestra realidad, no y en ningún caso la víctima de las circunstancias. Uno de esos rasgos es exactamente este, que tenemos que lograr para mantener nuestra frecuencia y vibración, lo que nos permite crear perfectamente y abundantemente en la vida. Mantener la calma en realidad, la serenidad, la impasibilidad ante cualquier situación, obviamente está totalmente opuesto a ser fácilmente molesto o perturbado. Significa, en el fondo, saber que tenemos la fuerza interior y la alineación personal con nuestro yo profundo
y nuestro yo superior para capear cualquier tormenta sin perder el centro. El rasgo clave aquí para no ser fácilmente alterado es la habilidad de desenlazar las cosas para no desequilibrarnos y tornarnos imperturbables. De ahí en más nos vamos a mover en la vida con facilidad y una gracia fantástica, sin permitir que los eventos externos alteren nuestra compostura, nuestra frecuencia y vibración. Puede ser que algunos, obviamente, digan que parece todo muy sencillo en la teoría, pero que no es tan simple ponerlo en práctica. Pero obviamente todo esto comienza con la conciencia, donde debemos volvernos muy conscientes de nuestros propios pensamientos y emociones, así como de las sensaciones físicas en todos los momentos del día, dándonos cuenta en realidad cuando sentimos ese pinchazo inicial de la ira o la molestia, reconocerlo y actuando de acuerdo a ese impulso en ese momento, tenemos la opción de aferrarnos tal vez a ese sentimiento o dejar que se desvanezca. Podemos conscientemente interrumpir el patrón, respirar profundamente con nuestros pies conectados a la tierra y recordarnos que no debemos dejar que eso nos moleste, porque tenemos el control de nuestro estado del ser. Y obviamente eso es como personalmente apretar el botón de reset de la mente y también del cuerpo, eligiendo mantenernos centrados, preparados, tranquilos, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y miren que cuando comenzamos a actuar como si nada nos pudiera molestar, es increíblemente empoderante, porque encontraremos que nos movemos a través de la vida que estamos transitando con una sensación de paz, tranquilidad y ligereza respecto a las cosas que solían alterarnos. Es simplemente empoderante. Encontraremos que nos movemos con una nueva sensación de paz interior y de tranquilidad, donde las cosas que solían molestarnos apenas las registramos. Dejamos de preocuparnos por las pequeñas cosas, porque nos damos cuenta que todos son cosas pequeñas en el gran esquema de las cosas que nos suceden diariamente. Y obviamente el verdadero truco está que cuando
comenzamos a incorporar estos rasgos fundamentales de fuerza y poder interior, como la imperturbabilidad y la capacidad de desarmar esas situaciones, notaremos que nuestra realidad externa comienza a cambiar las situaciones y las personas que solían molestarnos. Todo eso tendrá cada vez menos efecto. Es como si estuvieras operando en una frecuencia completamente diferente de paz interior. Una frecuencia de alineamiento, de centramiento, de alineamiento con nuestro yo superior, que en algunos otros trabajos yo mencionaba como mantenernos en el ojo del huracán, ese lugar de paz y de tranquilidad absoluta, mientras todo alrededor vuela por los aires y se hace pedazos. Esa paz interior y ese centramiento de nosotros mismos lo logramos con práctica, con mucha práctica, porque siempre hay cosas que nos sacan de nuestro centro, pero vale la pena hacer el esfuerzo y seguir adelante, porque la recompensa es invalorable, porque empieza todo este trabajo por agarrarnos a nosotros mismos con esa carga emocional aumentando en determinado momento, cuando alguien dice algo que nos molesta o se nos cae algo. Obviamente tenemos la opción de cambiar ese momento, observarlo con cierto sentimiento de paz, sin juzgarlo, ni hacer nada, respirando profundamente. Debemos recordar que no vamos a permitir que eso nos moleste y nos saque del control que tenemos sobre el estado de ser que estamos viviendo. Y obviamente si necesitamos hacerlo, tenemos que decirlo en voz alta. Dejar que esas palabras se conviertan en un poderoso mantra o en un ancla de regreso al estado de calma y tranquilidad que nos permite co-crear nuestra realidad, que nos permite manifestar. Es extremadamente importante. Claramente todo lo que vale la pena en la vida lleva un tiempo y un cierto laboro para lograr que nada nos moleste y cambiar de naturaleza. Cuando empezamos a encarnar esa realidad de imperturbabilidad, esa capacidad de desarmar las cosas, toda la vida comienza a transformarse en situaciones que solían causarnos un inmenso estrés y ansiedad, pero ahora apenas siquiera te afectarán, apenas las verás en la realidad y empezarán a desaparecer de tu realidad. Y eso es lo más importante. Esas situaciones
empiezan a no ser parte de nuestra vida, porque tenemos la capacidad de navegar con gracia y resiliencia esas situaciones que antes nunca éramos capaces de manejar y de mantenernos centrados. Ahora tendremos la oportunidad de mantenernos centrados sin importar la tormenta que se avecine, como decimos, el propio huracán que nos rodea y nosotros estamos en el ojo del huracán. Tenemos trabajos anteriores que dicen, que se titulan Mantenerse en el ojo del huracán. Esa fuerza vital suprema de imperturbabilidad y capacidad de desarmar las situaciones no va a acontecernos de la noche a la mañana, pero con la práctica y compromiso lo lograremos perfectamente y nos permitirá esto manejar nuestra vibración y nuestra frecuencia, que a su vez nos permiten crear nuestra realidad. Hay un sistema que me ha dado un resultado fantástico y que refiere a que cuando enfrentamos una prueba u circunstancia de ese tipo que normalmente nos alteraba, tenemos una oportunidad fantástica de actuar como si eso no nos molestara para nada. Nos podemos manejar como una circunstancia excelente que nos permite practicar, es la oportunidad de practicar, actuar como si eso no nos molestara en absoluto. Podemos decirnos a nosotros mismos, fantástico, esto es una oportunidad para practicar como si esto no me molestara para nada. Eso funciona fantásticamente bien cuando nos encontramos adelante de la situación, decimos exactamente eso interiormente. Esta es la oportunidad que el universo me está poniendo delante para practicar mi imperturbabilidad, para mantenerme centrado y manejarlo como si no me molestara para nada, en absoluto. Yo te pediría que te acercaras curiosamente, pero con entusiasmo, a poner a prueba tus propias habilidades, haciendo este cambio de mentalidad, y obviamente descubrirás que las situaciones esas desafiantes y complejas ya no desencadenarán ninguna respuesta instintiva, y en lugar de eso reaccionaremos desde la conciencia, siendo cada vez más capaces de mantener la calma y la claridad, fortaleciéndonos totalmente y haciendo que esas situaciones, y esto es lo más interesante, desaparezcan de nuestra realidad. Cuando trabajamos efectivamente esto para cambiar esos patrones y hábitos muy arraigados,
estamos literalmente reconfigurando la estructura cerebral, las viejas conexiones neuronales que solían encender el botón rojo, la ira de un cierto resentimiento o irritación que se expresaba en esos momentos. Pruébalo porque verás qué liberador es no ser prisionero de las respuestas emocionales automáticas y poder navegar en paz y con libertad la vida que estamos viviendo. Gracias, 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 pues por esta vez será todo en esta oportunidad. Te pedimos que si te agradó, le des me gusta, lo compartas con tus amigos para facilitar el cambio poderoso que todos deberemos hacer al entrar en la era de Acuario frente a la movida que se viene para todos nosotros. Nuevamente, gracias, gracias, gracias.